Ha llegado el día, Checo ha hablado y se ha atrevido a dar una entrevista potente que llevábamos esperando muchísimo tiempo. Y sí, puede sorprender a los medios anglos como The Race, que dicen "in a rare post Red Bull media appearance", o sea, como diciendo, en una extraña, inusual aparición en los medios. Qué mal acostumbrados están. Cualquier cosa que se sale de su discurso, que no pueden controlar o moldear, ya les estalla la cabeza. Pues mirad, ni ha dicho un 1% Checo de lo que se cocía en Red Bull. Sí que es cierto, ha sido claro por primera vez con algunas cosas que nosotros venimos contando desde hace años. No sabéis lo reconfortante que es cuando el propio Checo viene a decir cosas que en este canal se han dicho por activa y por pasiva, ¿no? Evidentemente las escucharemos ahora, extraeremos los mejores extractos, las mejores partes de esta entrevista, créditos a nuestros compañeros desde el paddock y bueno, zascas como este. A continuación, de verdad, sentaos, poneos cómodos, disfrutad, porque hacía mucho, yo creo que prácticamente nunca habíamos visto un Checo hablar con tal sinceridad de todo lo que se le pone por delante, aunque evidentemente, como os digo, también con la elegancia que le caracteriza en muchos temas y guardándose, seguro que para el futuro, algo más, para su futuro libro. Calificó delante de Max, en la quinta ganó mi primera carrera. Dije, mira, aquí tengo buen futuro y me quedé ahí 6 años. Pero fueron 4, ¿no? Bueno, pero les cobré por 6. Mirad, este zasca se ha escuchado desde Guadalajara a Pekín, o sea, el zasca a Horner y a Marco, diciéndoles, como venimos aquí contando, es que le habéis hecho multimillonario, ya lo era, pero ahora más, porque sí, para Checo, y esto es un mensaje que él ha querido colocar claramente, él ha estado 6 años, porque él ha firmado contratos que le han vinculado a Red Bull hasta 6 años. Otra cosa es que ellos hayan querido romper antes ese contrato, ¿no? Pero Checo se ha quedado, lógicamente, con el dinero de esos contratos. O sea, él, en su propio imaginario, ha estado 6 años en Red Bull y es fantástico, extraordinario que coloque ese mensaje, porque es como que está diciendo, no, si es que me están pagando ahora mismo por no competir. Yo tendría que estar supuestamente subido en ese Red Bull, pero bueno, pues han preferido cambiarme por Lawson y Tsunodas, que están haciendo, bueno, pues un trabajo infinitamente inferior al que yo estaba logrando en este equipo, incluso cuando estaba cuestionadísimo. Vamos a repasar un poco parte por parte porque también hay momentos entrañables, como por ejemplo Checo hablando de cómo se sentía al haberse ido a Europa de niño para seguir su sueño de la Fórmula 1. Esta entrevista tiene de todo, también partes un poco más para que Checo se explaye y que nos cuente muchas más cosas que igual no conocíamos. Barata o fácil de llegar. Sí, wow. Llegamos, me fui, yo me imaginaba que iba a llegar y iba a ser amigo de todos los pilotos de Fórmula 1 y, sabes, ya mi sueño en Europa. Y cuando llegué dije, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? Ya no me podía echar para atrás, ya tenía todo el compromiso de... Era invierno, seguro estaba, hacía frío. Era invierno, imagínate, esos inviernos son... Te deprime, güey. Todavía lo recuerdo, cuando empieza a llover aquí así, me acuerdo mucho de esos inviernos que eran terribles. Los test de febrero, por ahí, que está todo mojado. Sí. Enero, solo, manejando horas, y así empezó todo. Es que eso acostumbrado a los inviernos de Guadalajara, Checo, pues lógicamente cuando llegas a Europa, me lo dices o me lo cuentas, Checo, los inviernos tan fríos que tenemos aquí y cómo vemos nevar a menudo, ¿no? Incluso durante los inviernos más fríos y qué largos se nos hacen sin Fórmula 1 también, de paso, ¿no? En fin, Checo, contando más cosas, incluso ahora, refiriéndose a Verstappen, algunos podrían interpretar que con rencor, no, en absoluto. Checo reconoce lo que aquí muchas veces hemos dicho, Max es un pilotazo. Dice, trabaja en una forma en la que muy poca gente sabe. Intenta ser elegante, intenta ser cordial, porque yo creo que él sabe perfectamente que al final, si tiene alguna queja, sobre todo, principalmente, es ante los que provocaron las desigualdades que él tuvo que sufrir durante 4 años, no ante un Max Verstappen que simplemente se benefició de ellas. La gente pensará que piensa que me da gusto, no, al final Max se merece todo el éxito que está teniendo y tener un coche competitivo porque Max es un pilotazo y en la forma que trabaja muy poca gente lo sabe, ¿no? Creo que teníamos un gran equipo, al final se fue
derrumbando poco a poco, pero teníamos... Se fue derrumbando poco a poco, ¿eh? Creo que es la primera vez que Checo habla con esta claridad de su adiós de Red Bull y explicando cómo él no es un verso suelto, cómo evidentemente él tiene una excelente relación, por ejemplo, con Adrian Newey y sabe que Adrian es ese eslabón que primeramente se corta y a partir de ahí disminuye el rendimiento de Red Bull. Menciona otros nombres, como por ejemplo el de Jonathan Whitley. Es un equipo que era, yo creo que en la era más competitiva de la Fórmula 1 porque no dominamos en una era como Mercedes que tenía una ventaja con el motor muy importante. Aquí era muy poca la ventaja que había y teníamos un equipazo y cuando cuando se va Adrian, yo creo que ahí fue cuando empezaron muchos más problemas, luego se fue Jonathan, que era parte fundamental. Hay una cosa que puede parecer contradictoria. No teníamos ningún elemento para dominar, pero dominábamos con el coche de Verstappen, ¿no? ¿Ha querido lanzar aquí Checo algún mensaje diciendo, oye, con Mercedes había un motor extraordinario, con Brown doble difusor, etcétera? Con Red Bull, simplemente, si ganan esa gran cantidad de carreras, todas las carreras, excepto una, Singapur, que la gana Carlos Sainz en el año 2023, es por algo. Es por algo. Checo seguramente jamás lo va a hacer, no va a avanzar más sobre esto, pero ya es bastante sintomático que él lo explique, ¿no? Que explique así cómo de alguna forma estaban consiguiendo resultados extraordinarios sin que hubiera un elemento diferenciador por encima del resto, ¿no? Es curioso. Y bueno, la gran pregunta, ¿crees que Red Bull te debe una disculpa? Aquí quiero hacer un inciso porque Xavi Martos, el fisio de Checo Pérez, dijo que sí, que les debía una disculpa a todos. Yo creo que aquí Checo no dice exactamente lo que él piensa, intenta ser elegante, intenta ser cortés, pero él también piensa que Red Bull les debe una disculpa. ¿Que Red Bull Racing te da una disculpa? Pues, no, yo creo que al final el deporte es así y se tomaron decisiones porque ya hubo demasiada presión que ellos mismos la acabaron generando, ¿no? Ahí está la clave. Presión que ellos mismos generaron. ¿Cuántas veces os contamos aquí que todo lo que se decía en muchos medios eran noticias que nacían del propio entorno Red Bull, buscando presionar a Checo Pérez? Pero hay algo importante en lo que quizás no incidimos en su momento lo suficiente. No solo presionaban a Checo, presionaban a todo un equipo humano que seguramente no se había visto en otra igual, ¿no? Porque sus ingenieros, por ejemplo, eran novatos, eran gente con poca experiencia. Cuando hemos visto guerras de ingenieros hablando en redes sociales, no, los coches son los mismos, ¿por qué mientes? Y tal. Al final es evidente que Checo se rodeaba también de gente que le apreciaba, que le valoraba, que estaba ahí y que a día de hoy siguen hablando con él. Él dice que guarda amigos en el equipo. Lo sabe perfectamente. Todo eso desestabilizaba a su lado del box. No solo a él, todas las críticas, todo se colocaba en torno a él, pero evidentemente había una parte mucho más grande también que lo estaba sufriendo al unísono. Pero yo sé que muy en el fondo están muy arrepentidos. Eso, y lo sé de muy buena fuente. Lo sé de muy buena fuente. Lo sabe de muy buena fuente. Aquí podemos especular. Bueno, se le ha podido decir Alice, yo creo que al final es pues una opción clara de alguien que se lo ha podido transmitir de dentro. Pero oye, muy buena fuente, ¿eh? Podría ser incluso el propio Max. Podría ser el propio Max, con el que ha dicho que todavía mantiene una excelente relación, que se iría con él, con Fernando, con Carlos. Oye, no lo descartemos que el propio Max le haya dicho, mira, estos tíos no funcionan, estos tíos que están poniendo ahora no valen para nada y realmente el equipo te extraña. El equipo sabe que tú pondrías este coche muchísimo más arriba como demostraste en las pasadas temporadas. Pero al final te toca seguir, ¿no? ¿Regresarías a Red Bull Racing en un multiverso? En un multiverso, en un multimundo. Es complicado, pero al final, ¿qué te digo? Tengo muy buenos amigos ahí. Claro. Y es que Red Bull... Bueno, hay que destacar esto también, ¿eh? Muchas veces cuando hablamos de casi es un tabú que Checo vuelva a Red Bull, pues recibo cientos de comentarios diciendo que no vuelva, ¿no? El propio Checo aquí no lo descarta, ¿no? No lo está descartando, está diciendo, bueno, quizás en un multiverso, en un multimundo, pero creo que una de las ventajas de Checo es intentar acabar bien con todo el mundo y no cerrarse puertas. Con esto no quiero decir que vaya a volver a Red Bull, porque me parece algo prácticamente imposible y por supuesto que no se lo deseamos.
pero él sabe perfectamente cómo pueden cambiar las cosas en el mundo de la Fórmula 1, cómo pueden cambiar el equilibrio de fuerzas que puede existir, lo que es Red Bull hoy, en lo que se puede convertir mañana. Él es inteligente, él es prudente, y si no ha firmado todavía con nadie, que con esto iremos luego, es por algo también, ¿no? Respetemos también las decisiones de Checo Pérez, que él lógicamente tiene muchísima más información que todos nosotros. ¿Qué fue lo que me pasó? Bueno, ahora va a contar una anécdota interesante de Bakú. Ya sabéis, Bakú, circuito fetiche, me encanta, y dice Checo, compara una carrera con la del año siguiente en la que ya puede ganar, aplicándole la misma que le hizo a Max. Un año con Max, cuando iba detrás mío, Sí. me cuidó las llantas mejor que yo y me acabó ganando la carrera. Y al año siguiente se la cambié, aprendí y me funcionó. Es que como, sí, ¿Qué fue lo que me pasó? Evidentemente nos acordamos de esa victoria espectacular. Como icónica fue su primera victoria en Fórmula 1, aquella en Bahrein, Gran Premio de Sahir 2020. Es muy interesante cómo lo explica todo, cómo explica que fue una apuesta personal de Setting por su parte. Le dice al equipo, oye, en este circuito realmente que nos quitamos toda la parte revirada, quitamos toda la carga. Vamos sin carga, y eso al final le permitió que el Racing Point fuera un auténtico avión y pasar del último lugar al primero, con todas las circunstancias, por supuesto, que le favorecieron en esa carrera. Pero ojo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. En la arrancada, Leclerc me choca a mí, a Max, pero tengo la suerte que me choca en la llanta, entonces Sí, no le pasa no nada rompe al la coche, suspensión. no rompe la suspensión. te fue a no pedir nada. perdón después, ¿no? Sí, y logro sacar, no llego a la grava, y que de hecho Max no sabía que había grava ahí, entonces fue cuando se metió porque no se veía, entonces yo pude regresar, cambiamos las llantas y todo, pero empiezo a ver, porque ese fin de semana yo sabía que teníamos muy buen coche, porque Bahrein es un circuito de mucha degradación, donde necesitas toda la carga aerodinámica. Pero Bahrein era uno corto, sí. que te quitabas todas las curvas del medio, entonces te quitabas toda la degradación. Pero teníamos poco tiempo de práctica, entonces yo cuando hice la primera práctica, en la segunda práctica les dije, para calificación les digo, ¿saben qué? Vámonos con la menos carga posible. Porque, no, pero estamos en Bahrein. Sí, le dije, pero es un Bahrein totalmente diferente. Y quitamos todo el ala y gracias a eso ganamos la carrera. Sí, traemos un avión. Pues no creo, yo no recuerdo una carrera que alguien haya ido de último lugar a primer, güey, fuera de la Checo, güey. O sea, Sí. de verdad no recuerdo, güey. Sí, Estuvo increíble. fue Todo buenísimo. se alineó porque también Todo. la ponchada de Russell. Sí. El error de pits de Mercedes. Sí. Sí. Oye, mi Checo, y de pronto, pues ya lo platicamos. Bueno, recordando momentos emblemáticos, ¿no? De hecho, él dice, en un momento dado, que las negociaciones estaban, por supuesto, en un punto álgido con Red Bull en ese momento, pero que todavía no estaba cerrado, ¿no? Que esa victoria también le ayudó, fue el impulso definitivo para cerrar ya los flecos del contrato con Red Bull. En cualquier caso, dice que como máximo hubiera tenido un año sabático y hubiera vuelto, ¿no? Ya de alguna forma anticipando lo que puede pasar ahora, ¿no? En este momento. ¿Cómo es tu futuro, Checo? Bueno, llegamos a una de las preguntas claves, pregunta que lógicamente hay que hacerle a Checo, ¿no? Te ves un poco obligado, ¿no? En una entrevista así. Sabes que Checo no te va a decir nada. Lo sabes perfectamente, de antemano. Pero bueno, hay que intentarlo. Y ahora hablaremos de una cosa interesante. ¿Y cómo se ve el futuro para Checo? Va bien, pero aún es temprano. Por la temporada, por donde está, yo creo que conforme vaya avanzando será todo más claro y podré llegar a una decisión final. Al final, no tengo prisa. Sé que este año no voy a estar en Fórmula 1 y ya veremos qué pasa para el próximo año. Bueno, está con diferencias la parte que Checo tiene que medir más cada palabra. No dice nada distinto de lo que dijo el otro día en la entrevista con en el Mundial de Clubes, cuando estaba allí. Pero hay algo importante, ¿vale? Hay algo que tenemos que entender. Mucha gente me escribís y me decís, Checo está perdiendo el tren de Cadillac. Cada día que pasa está perdiendo esa oportunidad y se van a cansar de esperarle, ¿vale? Pero tenemos que entender que si Checo hace esto es por algo.
Yo sé que hay muchos canales que os han dicho que Checo ya estaba firmado con Cadillac y que solo quedaba la fecha del anuncio, que iba a ser a finales de mayo, no, a finales de junio. Bueno, ha llegado a finales de junio y todavía no tenemos anuncio. La única realidad es que Checo está esperando, porque sabe que el panorama está muy revuelto, sabe que cada día que Russell no renueva con Mercedes y que no tiene contrato para el próximo año es un auténtico escándalo con mayúsculas, y eso significa que puede haber movimientos arriba, que Verstappen está descontento, que Tsunoda evidentemente no llena el ojo en Red Bull y que le van a sustituir evidentemente para el próximo año muy probablemente. Claro, evidentemente Checo sabe todo esto, lo sabe con mejor información de la que podemos tener, con su nuevo manager también, y bueno, pues está esperando. Está esperando. Esperar implica un riesgo y que esta imagen que vemos aquí no se produzca. Imagen ya todo el mundo está colocando a Valtteri por la cafrada que hizo el otro día, el cachondeo que se trajo, en fin. Pero bueno, da igual, venga, ponemos a Valtteri. Yo creo que al final va a haber un piloto más experimentado y otro más joven. Eso lo tengo bastante claro, ¿eh? Pero bueno, venga, te lo compro. Oye, ¿Checo está haciendo mal realmente por esperar? ¿Por saber que hay una Alpine con un futuro dubitativo en la que Pierre Gasly quizás no se quiera quedar si encuentra una opción mejor? ¿Por saber que, como digo, o sea, es un escándalo cada día que pasa sin que renueven a Russell y que lógicamente Red Bull es un polvorín? Se puede producir, y no estoy diciendo que Checo acabe en Red Bull, se puede producir una concatenación de cambios, ¿no?, que nos sorprenda a todos en este final de temporada y que, bueno, que Checo pueda aprovechar, ¿eh? No hay tantos pilotos, sobre todo con la experiencia de Checo, él es el único junto con Valtteri que realmente pueda aportar tanto a la Fórmula 1, ¿no? Por tanto, hablaremos de esto en muchos otros vídeos, lo explicaremos mucho más porque no es el objeto de este vídeo. Pero quedémonos con eso, quedémonos con eso, porque parece que en cada entrevista Checo se tiene que justificar diciendo, pues no, ya lo diré, todavía es pronto, y la gente no lo entiende, ¿no? Tiempo al tiempo, porque en una temporada, lo que hemos vivido aquí, hemos vivido mediados de temporada, meses de julio, agosto, tremendos, trepidantes, ¿no? Con la silly season, una silly season que parece que está dormida, pero en la que ya digo que hay muchas claves todavía por resolver. Firmo yo el contrato en... Bueno, ahora vamos con algo muy interesante, que es algo que yo realmente he visto, lo de firmo el contrato en Mónaco, no sabía si se refería al de 2024 o al del 22, porque pasó lo mismo, o sea, fue firmar el contrato y empezar la cacería de los medios ya diciendo hay que bajar a este tío. O sea, en cuanto firma el contrato, es que no hay ningún respeto por ese contrato, ningún respeto, ni desde el propio equipo, que es el que fomenta todos esos rumores. Bueno, pues aquí Checo lo explica, es que de poco sirve firmar cuando a partir ya de la siguiente carrera todo el mundo está hablando sobre su futuro y Red Bull no estaba frenando esos rumores. En Mónaco, a partir de la siguiente carrera, ya todo el mundo hablaba de mi futuro. ¿No? Cuando yo tenía ya un contrato firmado, tan fácil como hubiera sido que el equipo me protegiera y dijera, sabes que tenemos piloto firmado por los próximos 2 años, pero no fue así. Entonces ya nadie hablaba de otras cosas de Red Bull, todo era de carrera a carrera. Entonces al final había mucha presión en mi lado del garage, porque esa presión llegaba muchísimo a los ingenieros, ¿no? Claro. A mis ingenieros, toda la gente que está involucrada, y yo creo que al final eso nos acabó costando mucho, y sí, yo creo que eso fue. Cuando firmo yo el contrato en... Lo habéis oído, ¿no? Lo habéis oído perfectamente, o sea, es así, o sea, no solo le afectaba a él, también a sus ingenieros, también al equipo humano, a los mecánicos, todo el mundo que se preguntaba, pero oye, ¿pero por qué critican a este tío si ha estado a punto de hacer podio en Bakú? ¿Por qué critican a este tío si estaba para hacer top 5 en Qatar? ¿Por qué critican a este tío si está puntuando con un coche que no merece ni puntuar? Bueno, pues pese a todo, Checo seguía remando contra todo y contra todos. Lo mejor, no os preocupéis, lo vamos a dejar para el final, ¿eh? La frase de la reunión de Horner, o sea, eso lo vamos a dejar para el final, porque además me llama mucho la atención. Todo el mundo está sacando cortes, no han sacado el mejor, lo hemos tenido que sacar nosotros, ahora vamos a ir con ello. Pero antes de nada, una anécdota. Si quieres irte de vacaciones con 3 pilotos de la parrilla actual, ¿con quiénes te irías? Si tuvieras que irte de vacaciones con 3 pilotos de la actual parrilla para ir a comer elotes, cazar gorilas y demás, ¿con quién te irías? Yo creo que la pasaríamos bien con Max, Fernando y Carlos.
Fijad que Carlos también, pese a todo lo que ha habido, lo que pasó por supuesto en Bakú, yo creo que Carlos y Checo también siempre han tenido buena sintonía, buena relación, se han respetado y al menos, lógicamente, ¿no?, los hispanos unidos. Y también, ojo, metiendo a Max, demostrando que al margen de las rencillas que han tenido y que, lógicamente, han estado ahí, y cuando dice Checo hemos visto su verdadera cara, es porque era así, Checo sabe que el problema de Red Bull, el problema de las desigualdades que existen, seguramente habría que señalar a Christian Horner y evidentemente al racista Helmut Marko. ¿Cuánto puede hablar Checo de eso y cuánto se está callando en esta entrevista que está, estallando la cabeza de muchos medios de comunicación que no pueden comprender lo mucho que está rajando Checo? Pero si es que no está diciendo nada para lo que tendría que decir. ¿Qué le diría Checo a su yo de 15 años si pudiera viajar en una máquina del tiempo? Podría darle un consejo al Checo de 15 años que llegó a ese restaurante en Alemania con el frío del invierno al tratar de lograr su sueño en la Fórmula 1, y le pudiera dar un consejo. O sea, el Checo de hoy, con la información que tienes hoy, ¿le puedes dar un consejo al Checo de 15 años? Solo uno. ¿Qué consejo le darías? Que disfrute muchísimo, porque se va el tiempo muy rápido y que la carrera dura muy poco. Es tanta la carga que traemos los pilotos a esas edades que te olvidas mucho de disfrutarlo. Ese le dirá que disfrute más. Y podría darle un consejo. Totalmente, absolutamente. ¿Cuántos pilotos que están empezando en categorías inferiores sienten esa presión, ¿no? Y al final les ves que no disfrutan, porque sabes que puede ser su última carrera corriendo, si lo hacen mal, si no destacan, si no brillan, y al final están corriendo con una mochila encima de dimensiones increíbles, ¿no? Y no disfrutan, evidentemente. No disfrutaba precisamente aquí Checo, año 2022, Brasil, cuando dice claramente: si tiene 2 mundiales es gracias a mí, sobre todo 2021, pero el 22, ¿cuántas veces le salvó el culo Checo a Max Verstappen? ¿Lo recordáis, no? Si tiene 2 campeonatos es gracias a mí. Si tiene dos campeonatos es gracias a mí. Esa imagen de ese Checo desafiante, ¿no? Esos ojos, esa mirada ante las preguntas de los medios de comunicación. Bueno, pues Checo ahora recuerda ese episodio, recuerda lo del RB22, lo que pasó en Mónaco, que como siempre contamos, al final se confirma todo lo que dijimos aquí. Lo que ocurre en Brasil 2022, su germen es Mónaco 2022, y un Verstappen caprichoso que no entiende que Checo gane esa carrera. Era una joya demasiado jugosa como para que se la quitaran. Checo lo hace y eso le molesta mucho, le revienta, no se lo dice, que creo que es lo malo de Max. Oye, tú tienes que ir de frente en la vida, pero Max actúa de forma sibilina. Eso es un tema que tengo para mi libro. Para mi libro. Max traía un tema con él de Mónaco que nunca me lo dijo, se lo guardó para él. Y lo sacó 8 meses después. Wow. O 6 meses después o algo. Pero en su momento lo hablamos y quedó todo claro. Sí. Sí, porque fue un tema que fue muy controversial por radio, porque se dio muchas conversaciones por radio, que son públicas, pero nadie supo qué pasó. Sí. Y ya me lo imagino. Sí, traía un tema de Mónaco guardado ahí en la calificación, que lo hablamos en la carrera siguiente en Bakú, lo platicamos, y quedó todo claro, pero como que Max tiene eso, ¿no? Que no lo pudo sacar hasta que lo sacó en la pista. ¿Qué pasó? En fin, tremendo. Creo que otra vez Checo se muerde la lengua, dice un tema pendiente, ¿no? Por no decir las cosas claras, que había acabado más quemado que la pipa de un indio, porque Checo se había llevado la victoria que él tanto quería en el Gran Premio de Mónaco. Y por supuesto vamos a terminar con esto, que yo creo que es al final lo fundamental, lo esencial, lo sustancial, lo que va a sonrojar a mucha gente, lo que es un zasca absoluto y un golpe de realidad para aquellos que durante años han negado las desigualdades de Red Bull. ¿Cuántas veces he leído totales tonterías y sandeces de, bueno, la culpa es del piloto? No, eso de que vayan contra el piloto no tiene ningún sentido. Pero no entendíais cómo van a querer que en constructores les vaya mal. No entendéis
que en este equipo solo existe un piloto, por ello solo correrían con un coche. Frase que le dice Christian Horner, no en el 23, en el 24, no, desde el primer día que llega, en la primera reunión que tiene con Christian Horner, sienta las bases de lo que se va a encontrar. Oye, mira, tú estás aquí, da gracias ya por estar aquí en este coche competitivo, que nosotros es que no nos haces ni falta. Y palabras, por cierto, de desprecio también para los anteriores pilotos que habían estado, sobre todo Alex Albon, que él ya sabía, Checo ya sabía, pese a todo, en su momento la cacería la estaba recibiendo Albon, que él era un buen piloto y que seguramente podría hacer carrera en Fórmula 1. Lo que ha tenido que escuchar, lo que ha tenido que soportar Checo del poli bueno, sí, del poli bueno, imaginaos del malo, en fin. Me junto con Christian por primera vez en persona, platicando, y me dice, mira, somos un equipo que vamos con 2 coches porque tenemos que ir con 2 coches. Nosotros podríamos felizmente correr solo con Max, ¿no? Y era cuando estaba Alex, que yo sabía que Alex era un pilotazo, ¿no? Estas palabras son un auténtico escándalo. O sea, esto debería generar un revuelo real en este próximo Gran Premio de Austria, que le pregunten a Red Bull, que le repregunten, que se atrevan a preguntarle a Christian Horner, porque esto es una absoluta vergüenza. Es una vergüenza, algunos han tardado muchísimo en despertar, da igual, si hace falta viene Checo y les zarandea y les dice, mira, esto es lo que está pasando, a ver si así espabilan, pero es deplorable y va en contra, por supuesto, de la propia competición. Hacen y deshacen como quieren y evidentemente en este equipo Max Bull debería llamarse, solo existe un piloto, como siempre dijimos. Y ya lo estamos Albon, sí. Albon, sí. Entonces le dije, bueno, pues ya podemos ir a correr con 2 coches, contrátame. Y se ríe. Entonces yo a partir de ese momento entendí mucho de cómo funcionaba el equipo, ¿no? Y como que cachó mi idea y se acabó dando, pero al final cuando yo llego al equipo y te ponen a competir contra uno de los mejores pilotos en la historia, sí, que ya estaba muy acomodado en el equipo y mis ingenieros eran totalmente nuevos, muy buenos, muy capaces, ¿no? Pero no tenían cero experiencia. Entonces yo cuando llego, en vez de quejarme de mis ingenieros, que decir que necesito más experiencia, no, llegas a un equipo nuevo, lo primero que quieres es un ingenieros que tengan ya experiencia en el auto, ¿no? Y no era el caso, entonces dije, mira, esto es lo que tengo, me enfoqué en ello. En la segunda carrera califico delante de Max, en la quinta ganó mi primera carrera, sí. Dije, mira, aquí tengo buen futuro y me quedé ahí 6 años. En fin, es que es increíble la entereza de Checo para hablar de esto y para... Pese a todo, eso es humildad, ¿no? Pese a todo, sacar una sonrisa y decir, bueno, mira, pese a las trabas que me pudieran poner, pues ya está, pues un fin de semana superé a Max, a la quinta carrera la gané y demás. Es tremendo, es absolutamente increíble cómo lo refleja Checo. Y yo estoy convencido de que esta es la parte que más duele a Christian Horner. De toda la entrevista, este es el extracto que duele más a Christian Horner, y por eso no me extrañaría que hubiera alguna llamadita en los próximos días. Que hubiera alguna llamadita del propio Christian Horner diciendo, oye Checo, si dices que estás 6 años en Red Bull, o sea que todavía estás en supuesto contrato, compórtate como un embajador. Compórtate y no digas cosas que nos perjudican. No tengo ninguna duda de que va a haber llamadas de estos mafiosos y que los tiros van a venir por aquí. Porque Checo ha hablado por primera vez muy claro, una persona tremendamente prudente. Yo creo que también cansado, ¿no?, de la situación que ha tenido que vivir, de que se haya puesto tanto el foco en él, cuando con el tiempo estamos viendo que el foco había que ponerlo en otros, que se comportaron como auténticos sinvergüenzas. ¿Qué os ha parecido esta entrevista? ¿Creéis que Checo está cerca, por supuesto, de volver la próxima temporada? ¿Creéis que Checo en un futuro, muy futuro, podría, si acaso, volver a Red Bull?